Hola a todos, bienvenido a este seminario bíblico. Esto es la quinta palabra del seminario para estudiantes de primaria. La palabra de hoy es muy importante porque hablaremos de la salvación de Dios. Entonces, con la oración, empecemos. Vamos a orar a Dios para que se prepare nuestro corazón para escuchar su palabra. Oremos juntos. Dios santo y misericordioso y que nos ama, te damos gracias por darnos la Biblia y guiarnos a estar ante tu palabra. Y también gracias por permitirnos estas horas para que podamos entenderla. En estas horas ayúdanos a comprender tu voluntad y tu amor. Y danos la sabiduría para entender todo lo que quieres enseñarnos. Todos somos pecadores ante ti y no podemos quitar nuestros pecados por nosotros mismos. Sin tu ayuda deberíamos caer al infierno. Ten misericordia de nosotros. Sálvanos, por favor. Y te pedimos tu ayuda y que tu gracia esté con todo lo que escuche este seminario para que puedan recibir la salvación preciosa que tú solo das a través de la fe. Confiamos solo en tu mano poderosa. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Comencemos por buscar un versículo de la Biblia. Busquemos Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1. Isaías capítulo 59, versículo 1. Vamos a buscar Isaías capítulo 59, versículo 1. 59 Isaías. Isaías capítulo 59 y versículo 1. En la palabra anterior hemos aprendido que somos pecadores, que deberíamos ir al infierno, ¿no? Y hemos aprendido que solo podemos ir al cielo cuando recibimos el perdón de los pecados. Recibir el perdón de pecados significa recibir la salvación. En otras palabras, ser salvo. Por eso hoy aprenderemos cómo podemos recibir la salvación. ¿Cómo podemos ir al cielo? ¿Vale? Entonces miremos juntos el versículo encontrado. Yo también he escaneado en la pantalla Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. 1 y 2. Vamos a leer juntos lentamente. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así como la Biblia dijo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere salvarnos, por supuesto. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Nuestros pecados. Aquí dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros Dios. ¿No? Mira, los pecados han hecho una división entre Dios y nosotros. Así que hay que quitar los pecados, ¿verdad? Pero el problema es que no podemos quitar los pecados por nosotros mismos. Es imposible con nuestros esfuerzos. Mira, algún día todo el mundo saldrá ante Dios. Y si nos presentamos ante Dios con el pecado, Dios va a juzgarnos. Por ejemplo, si tengo pecado, caigo al infierno.
Si no tengo ningún pecado, entonces voy al cielo. Pero como sabes, no hay nadie que no tenga pecado. Todos somos pecadores, así que todos estamos destinados a ir al infierno con nuestro propio pecado. Para ir al cielo debemos ser perdonados de los pecados antes de salir al frente de Dios. Debemos salvarnos de los pecados. Eso es la salvación que dice la Biblia. Aquí miremos. Yo lo leo. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aquí dice, salvación para perdón de sus pecados. Por eso la salvación que dice la Biblia significa el perdón de los pecados. Por lo tanto, ¿has recibido la salvación? Esa pregunta significa que has recibido el perdón de tus pecados. Y la pregunta, ¿eres salvo? Esto se refiere en concreto, ¿eres salvo del pecado? ¿Has sido perdonados tus pecados por Dios? Significa así. ¿Entendido? ¿No? En este versículo sale una palabra, salvación. Vamos a pensar en la definición de la salvación. Que tengamos una buena comprensión de la salvación. ¿Vale? ¿Qué es la salvación? La salvación significa ser rescatado de algún peligro. Rescatarse a sí mismo no es la salvación. Alguien me ayuda cuando no puedo hacer nada. A esto se le llama salvación. ¿Entiendo? De la misma manera, no podemos perdonarlos. No podemos perdonarnos a nosotros mismos por nuestros pecados. Es decir, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, la ayuda de Dios es absolutamente necesaria. La salvación que dice la Biblia es por la ayuda de Dios, no por la obra humana. Otra vez, la salvación es solo por la ayuda de Dios, no por la obra humana. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos ser perdonados. ¿Cómo podemos recibir perdón de pecado? ¿Sí? ¿Cómo podemos ser cómo podemos ser salvos? ¿Sí? Todo lo mismo, ¿no? Vamos a pensar cómo podemos ser perdonados. ¿Vale? Si tenemos deuda de dinero, podemos pagar con dinero. Pero, ¿con qué podemos pagar pecados? ¿Con qué podemos pagar? Vamos a leer esto. En romano, así dice, la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. La Biblia dice así, la paga del pecado es muerte. Es la ley de Dios sobre el pecado. La paga del pecado es la muerte. Podemos pagar el pecado con la muerte. Porque Dios es justo, ¿no? Dios es muy estricto. Por eso pide a los pecadores que sean castigados por sus pecados con la muerte. Dios es justo. Pero nosotros, si morimos para pagar nuestros pecados, ¿qué nos pasará? Caeremos al infierno, ¿verdad? Caeremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos la ayuda de Dios. Si Dios no nos ayuda, no tenemos ninguna manera de ser salvo. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero gracias a Dios, Dios nos ha permitido el único camino para que recibamos el perdón de pecado. Dios, a través de la Biblia, nos enseña cómo podemos recibir el perdón de pecado. A ver, Dios es justo. Por eso Dios hizo una ley sobre el pecado. La paga del pecado es muerte, ¿no? Además de esto, Dios hizo otra ley más para salvarnos. Esta ley muestra su amor. A esta ley
se le llama la ley de expiación, es decir, la ley de rescate. La ley de expiación significa bíblicamente que aunque uno ha cometido pecados, otra persona puede pagarlo en su lugar. Otra vez, otra persona puede pagarlo en su lugar aunque uno ha cometido pecados. ¿Vale? Por ejemplo, si he debido dinero, pero no puedo pagar mi deuda, puesto que no tengo dinero. Sin embargo, si mi padre tiene dinero y si mi padre quiere ayudarme, entonces él puede pagarlo en vez de mí, ¿sí o no? Asimismo, Dios debe castigarme porque tengo pecados. Dios odia el pecado. Es muy estricto con el pecado. Por eso Él puesto, la paga del pecado es muerte. Así que tengo que morir por mis pecados. Pero Dios hizo la ley de expiación, la ley de rescate. Según esta ley, una persona inocente puede ser castigada en vez de mí. Si alguien había muerto en mi lugar, entonces la deuda de mis pecados ha sido pagada, ¿verdad? Es decir, Él recibió el castigo por mi pecado en mi lugar. Dios nos ha permitido un camino para que escapemos del castigo de pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Es el juicio de Dios, porque Dios es justo. Sin embargo, Dios nos ha permitido un camino de sobrevivir. Es el amor de Dios, porque Dios es amor. Dios ha prometido a todas las personas la salvación, el perdón de pecado. Para esto, Dios prometió que mandará a una persona especial, Cristo, en esta tierra. Y tal como nos dijo, Dios nos mandó a Cristo hace 2000 años para cumplir la salvación. Ese fue Jesús, Jesucristo, Salvador del mundo. Por eso en la Biblia explica exactamente el motivo por el que Dios envió a Cristo. Vamos a buscarlo porque es muy importante, ¿vale? Es muy importante. Busquemos unos versículos, ¿vale? Primero, Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Busquemos Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Es muy importante, ¿eh? Vamos a leer juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquí dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Significa que es una palabra muy importante, ¿no? Todo el mundo tiene que conocerla. Por eso aquí dice, digna de ser recibida por todos. ¿Sí? Es decir, esta palabra muy importante. Todo el mundo tiene que saber, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Aquí dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la verdad. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es el propósito por el que Jesús vino a este mundo. Es para salvar a los pecadores. La manera de salvar a los pecadores es morir.
en vez de ellos. Y para morir por los pecadores, Jesús debe ser inocente. Por eso vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Todos estos versículos es muy importante. Se dice que la palabra de la salvación, ¿sí? Por eso hay que saber, hay que buscar, ¿vale? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5, Primera de Juan. Vamos a leer juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él apareció, Él vino para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él, es decir, Cristo Jesús, ¿verdad? Jesucristo vino para quitar los pecados. Y Jesús no tenía ningún pecado, de verdad. Está probado por la palabra, por la Biblia y por la historia. Está probado. Jesús no tenía ningún pecado. Mira. Jesús vino a este mundo según promesa de Dios, para salvar a los pecadores, a nosotros, ¿no? Y no hay pecado en Él. Este versículo en San Mateo también leamos juntos, ¿vale? Dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino para cumplir la salvación. Jesús no tenía pecado. Jesús también se conocía bien a sí mismo. Aquí, Mateo capítulo 20 también. Vamos a leer juntos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es muy importante. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate. ¿Qué es rescate? ¿Qué significa? Rescatar significa liberar a una persona de un peligro mediante un pago. Así que este versículo se refiere a que Jesús vino para liberar a los pecadores, a todo el mundo, para liberar de la muerte, del castigo del infierno, mediante dar su vida. ¿Entiende? Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él dijo esto. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y no para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos de Jesús no pudieron entender bien su palabra, porque ellos pensaban que Jesús sería el rey. Pero Jesús dijo, he venido para morir por todo el mundo, para dar su vida, ¿no? Y como un sacrificio de rescate he venido. Así Jesús dijo. En aquel momento, los discípulos no pudieron entender la palabra de Jesús, pero más adelante ellos entendieron su palabra. Dios envió a Jesús a esta tierra como prometió salvar al mundo. La manera de salvar a los pecadores es morir en vez de ellos. Jesús cumplió su obra, su propósito de venir a esta tierra. Pues aquí dice, la palabra dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Entendido? Y Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados. Vamos a buscar Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53.
Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6. ¿Vale? Vamos a leer juntos. Todos nosotros no descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esto significa que cometemos pecados como queremos, viviendo. Seguramente tenemos pecados, por lo tanto, debemos ser castigados. Pero aquí dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él, en Cristo. Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Dios cargó nuestros pecados en él, sobre Jesús. ¿Vale? Mira, nosotros tenemos muchos pecados. Estos pecados se han pasado a Jesús. Se han pasado. ¿Quién lo hizo? Jehová. Dios lo hizo, ¿no? No por nuestra oración, no por nuestra confesión. Dios lo hizo, ¿no? Dios ya había entregado nuestros pecados a Jesús, incluso cuando no lo sabíamos, ¿no? Dios lo cargó sobre Jesús. Jesús llevó todos nuestros pecados. Entonces, ¿nos queda pecado o no? ¿Nos queda pecado o no? No nos queda ningún pecado, ¿verdad? Jesús lo tiene todo. Jesús se lo llevó todo, ¿verdad? Si Jesús se encargó de todos nuestros pecados, Él debería morir para pagar la paga de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que Jesús debería morir para expiación, para perdón de pecado, para cumplir la salvación. La Biblia dice acerca de la expiación, así, en Levítico, así dice, la vida de la carne en la sangre está, y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación. ¿Sí? Podría significar el perdón de pecado. ¿Sí? Por eso, la vida de la carne en la sangre está, porque la sangre es la vida. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre hará perdón de nuestros pecados, ¿no? En la sangre está la vida. Por eso siempre y cuando alguien se derrame la sangre, es decir, muera, los pecados se perdonarán. ¿Sí? Y en hebreo también, así dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de la sangre no se hace remisión. Remisión también significa perdón de pecado. ¿Sí? Aquí dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecado. Por eso hay que derramarse la sangre para perdón de pecado. Es la ley de Dios para perdonar nuestros pecados. La sangre debe derramarse, ¿no? Entonces, vamos a ver qué obra hizo Jesús en este mundo. ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo Él cumplió la salvación, el perdón de pecado? ¿Sí? Vamos a ver esto.
Hace 2000 años, Jesús nació tal como está escrito en la Biblia. Y como pone en las Escrituras, Él hizo muchos milagros. Jesús mostró que Él mismo era Dios en la carne. Seguramente Jesús fue el Cristo prometido en la Biblia. Pero los israelitas rechazaron a Jesús. Ellos mataron a Jesús, ¿no? Jesús, el que no tenía ningún pecado, fue escarnecido y pegado, y su cuerpo fue azotado. Y de todo su cuerpo derramaba la sangre. Y Jesús llevó la cruz pesada, ¿verdad? Jesús vino a morir en lugar de los pecadores. Esto era la voluntad de Dios. Y Jesús obedecía a la voluntad de Dios perfectamente. Jesús llevó la cruz pesada. Jesús fue crucificado y murió derramando toda su sangre, ¿no? Jesús no tenía ningún pecado, pero ¿por qué sufrió y murió así? ¿Por qué? Vamos a pensar. Capítulo 53 de Isaías, versículo 5. Vamos a leer juntos. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz por sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El herido. ¿Quién es él? Es Jesús, es Cristo, quien no tenía pecado, ¿verdad? Pero Jesús fue herido, ¿no? Y molido y azotado. ¿Por qué? Aquí dice, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Jesús fue herido y molido y azotado. Jesús sufrió y murió por nuestros pecados, ¿no? Las manos y los pies de Jesús y su cabeza y todo el cuerpo se derramó toda su sangre. Mi pecado hirió y mató a Jesús. Jesús fue castigado por mis pecados en mi lugar. Mira esta foto. En realidad, cada uno de nosotros debemos ser castigados por nuestros pecados, ¿verdad? Pero Jesús se encargó de nuestros pecados y Él fue crucificado, ¿no? Crucificado en vez de nosotros y derramó la sangre de todo su cuerpo. Es porque es la única manera de quitar nuestros pecados. Él murió por nosotros. Mira este versículo. Vamos a leer juntos. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por muchos, por todo el mundo, es derramada para perdón de pecados. ¿No? Aquí dice mi sangre del nuevo pacto. Por muchos es derramada. La sangre que Jesús derramó en la cruz era el castigo por nuestro pecado. Era la paga de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra dice, ¿no? Sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecado. Por eso Jesús derramó su sangre. Para cumplir el perdón de pecados, para salvación, Jesús fue castigado en vez de nosotros. Jesús murió por nuestros pecados, por mis pecados, ¿verdad? Jesús ya recibió el castigo de nuestros pecados en la cruz hace 2000 años. Ya recibió todo castigo.
Todos nuestros pecados fueron pagados en este mundo, en este momento, ¿no? Hace 2000 años. Fue pagados. Jesús pagó todos nuestros pecados con su sangre en la cruz. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, ¿fuimos perdonados o todavía no? ¿Recibimos el perdón de pecado o todavía no? Cuando Jesús murió en la cruz. Ya fuimos perdonados. Ya recibimos el perdón de pecado. Porque Jesús ya recibió todo el castigo de pecado, ¿verdad? En la cruz, Jesús antes de morir dijo esta palabra, consumado es. Consumado es. Fue su palabra, su última palabra. Entonces, ¿a qué se refiere consumado es? Se refiere a que todo sea cumplido. Todo está hecho. Todo sea cumplido. Esta frase nos muestra bien lo que hizo Jesús. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? ¿No? Para salvar a los pecadores, para salvarnos, ¿no? Y cuando murió en la cruz, ¿qué dijo Jesús? Él dijo, consumado es. Todo sea cumplido. Jesús cumplió todo su propósito de venir a este mundo. Jesús ha pagado todo, 100%. ¿Qué es la paga del pecado? Es la muerte, ¿no? Así que Jesús ya ha pagado toda la deuda del pecado. Ya ha recibido totalmente el castigo de pecado. Por eso Jesús dijo, consumado es. Todo sea cumplido. Jesús cumplió el perdón de pecado en la cruz con su sangre hace 2000 años. Por la sangre de Jesús, el juicio de Dios por nuestros pecados terminó, ¿no? Terminó. Se acabó el castigo de pecados. Esta es la salvación de Dios para todas las personas. Dios envió a Jesús a esta tierra y Jesús cumplió la salvación. Entonces, ahora lo que debemos hacer es creer, confiar en esto, en este hecho. Así que la salvación, o sea, el perdón de pecado, es solamente por la gracia de Dios, no por nuestra obra. Nosotros, a través de la Biblia, nos damos cuenta de la salvación de Dios. Nos damos cuenta del perdón de pecado y lo creemos, ¿verdad? Jesús llevó todos nuestros pecados y murió por nosotros y pagó toda deuda de nuestros pecados. Así recibimos el perdón de pecado por la sangre de Jesús. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer juntos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí dice, ¿en quién? Es decir, en Cristo. En Cristo tenemos redención por su sangre, por la sangre de Jesús, el perdón de pecado. ¿Sí? Tenemos redención, es decir, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí? Por eso, el perdón de pecados es la gracia. Dios ha perdonado todos los pecados del mundo perfectamente con la sangre de Jesús. Entonces, lo que tenemos que hacer es creerlo como nuestro.
¿verdad? Creer no requiere nada especial. Creer es primero saber exactamente lo que dice la Biblia y aceptarlo como mío. Eso es creer, ¿sí? Conocer y aceptar es creer, ¿vale? Cuando sabe exactamente sobre algo, lo acepta, lo confía naturalmente, ¿no? Cristo ya cumplió la obra de la salvación de nuestros pecados, la obra de la salvación del juicio de Dios, ¿sí? Entonces, ahora lo que debemos hacer es confiar en la obra de Cristo y agradecerle. Efesios capítulo 2. Vamos a ver, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a leer juntos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo es muy importante, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros podemos ser salvos, podemos recibir la salvación por creer la gracia de Dios, ¿no? Por creer la gracia de Dios. Por eso aquí dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Solo por la fe, ¿no? No por venir a la iglesia, ni hacer buenas obras. La salvación no es por nuestro esfuerzo, ni por oración, ni por lágrima, ni buenas obras. La salvación no es por obras religiosas, solo por la gracia de Dios. Por eso es don de Dios, regalo de Dios. Aquí dice, ¿no? Por gracia, por medio de la fe, sois salvos. Es don de Dios, ¿no? No por nuestras obras, para que nadie se gloríe. La salvación es regalo de Dios. Mira, Dios nos ha dado el regalo de la salvación, el regalo del perdón de nuestros pecados. Dios nos ha dado ese regalo. Entonces, solo necesitamos aceptarlo, ¿no? Necesitamos creerlo, aceptarlo, ¿no? No tenemos ninguna razón para rechazarlo, ¿verdad? Dios ha dado la salvación como un regalo a todas las personas, ¿no? Por lo tanto, si la recibo, es mía, ¿no? Así que solo necesito recibirla dando gracias a Dios. La salvación es por la gracia de Dios, 100%, ¿no? Nosotros, por la gracia de Dios, recibimos la salvación. No la conseguir con nuestro esfuerzo. Pero debemos recordar una cosa importante. Dios, para darnos ese regalo, el regalo de la salvación, Dios pagó gran precio, gran precio. Él sacrificó mucho. Dios sacrificó a Jesús, su Hijo unigénito, ¿no? Nosotros no lo olvidemos. Dios mostró su amor verdadero para con nosotros a través de Jesús. Vamos a ver este versículo. Vamos a leer juntos. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Dios sacrificó a su unigénito para los pecadores. Esto es el amor infinito de Dios, ¿no? Esto es su gracia hacia nosotros. Dios cambió la vida de su Hijo por la nuestra. ¿Por qué?
porque nos ama. Esto es su misericordia, su gran amor. No olvidemos de esta verdad, dando gracias a Dios. También debemos vivir correspondiendo a esa gran gracia. Por el sacrificio de Jesús, por su amor, hemos renacido. Hemos recibido la nueva vida, la vida eterna, ¿verdad? Vamos a ver este versículo, San Juan capítulo 10. Vamos a leer juntos. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. La salvación es la vida eterna. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios ha asegurado que la salvación no se perderá. Esto es importante. La mano de Dios guarda nuestra salvación. Aquí dice, nadie nos arrebatará de la mano de Dios. Aquí dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? Dios ha asegurado que la salvación no se perderá, ¿no? Así que nuestra salvación es eterna, no es temporal. La salvación, una vez recibida, es la salvación eterna. Dios lo ha asegurado. Por eso, esta es la gran gracia de Dios. Pero vamos a ver, algunos creyentes piensan que la salvación se mantendrá o se perderá, dependiendo de nuestras obras. Algunos creyentes creen así. Si es así, la salvación no es gracia. La Biblia dijo claramente, ¿no? Otra vez vamos a leer juntos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Por eso nadie puede jactarse de sus obras y solo agradecer a Dios. Hay que darle toda la gloria solo a Dios. Dios nos ha dado la salvación por su gracia. Así que lo que tenemos que hacer es recibir la salvación que Dios ha hecho por nosotros con gratitud, con fe y confiar en sus promesas a través de la Biblia, ¿no? Nuestra salvación es eterna. Dios lo ha asegurado. Dios guarda con su mano poderosa. Jesús vino a esta tierra para quitar el pecado del mundo, ¿no? Para quitar pecado del mundo. Vamos a pensar en el pecado del mundo, ¿sí? El pecado del mundo significa los pecados de todas las personas de la historia, ¿no? Todos los pecados, desde Adán hasta el fin del mundo. Por supuesto, nuestros pecados se incluyen en pecado del mundo, ¿verdad? Todos mis pecados, pasados y presentes y futuros, están incluidos en el pecado del mundo. De esta manera, Jesús cargó todos los pecados del mundo y murió para cumplir el perdón de pecado, como rescate por todos, ¿no? Jesús cargó y murió por todos para cumplir la expiación y como rescate por todos, ¿vale? El perdón de pecados se completó con la sangre de Jesús. Este perdón de pecados no es por un momento, no es por un tiempo, no es parte de pecado, sino todo el pecado y para siempre. Esto se dice la eterna redención, la salvación eterna, ¿vale?
La salvación no es por un tiempo, sino para siempre. Esto es muy importante. Jesús cumplió eterna redención por su propia sangre, una vez para siempre. Así que la Biblia lo repite varias veces. Vamos a ver unos versículos. En Hebreo, capítulo 10, versículo 10, así dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre, ¿verdad? Jesús solo una vez, solucionó todo. Y versículo 14, vamos a leer juntos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí dice, hizo perfecto. Jesús lo solucionó para siempre. Y versículo 18, leamos juntos. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión, donde hay perdón de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Esto significa, no necesitamos más sacrificio para perdón de pecado, porque Jesús perdonó todo para siempre, ¿no? Ya no necesita más sacrificio. Jesús perdonó todo, cumplió todo, ¿verdad? Y versículo 12, leamos juntos. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio, ¿no? Se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo acabó todo de una vez, ¿no? Acabó todo de una vez. Así que es la eterna redención. Solo una vez para siempre, ¿no? Y aquí dice, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué está sentado Jesús? Está sentado, ¿no? Porque cumplió perfectamente su trabajo. Cumplió todo perfectamente. Jesús cumplió la salvación con su sangre una vez para siempre. Entonces Jesús dijo en la cruz, consumado es. Él cumplió su obra perfectamente. Una vez para siempre, ¿no? Por eso nuestra salvación es eterna. No es por un tiempo, sino eterna, ¿vale? Hace 2000 años, Dios mandó a Jesús en esta tierra y lo entregó hasta que murió en la cruz. ¿Para quién? Sí, para los pecadores, para nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados, Jesús sufrió la gran pena y Jesús murió por nosotros. Y Jesús pagó el castigo por nuestros pecados con su sangre. Jesús fue castigado por nosotros, en nuestro lugar. Por eso ya no necesitamos ser castigados de nuevo. Es una gran gracia. Es una salvación tan grande. Nosotros debemos agradecer a Dios por salvarnos. Mira, este versículo también vamos a ver. Yo lo leo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Aquí explica qué es ser bienaventurado. Los bienaventurados, aquí dice, son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Es decir, los que han sido perdonados de sus pecados son los bienaventurados. Y también aquí dice, y aquellos cuyos pecados son cubiertos, son bienaventurados. Son cubiertos, ¿sí?
cuyos pecados son cubiertos. Voy a explicar con más detalle esto. Mira, el pecado está lleno aquí, ¿no? Está lleno. Asimismo, nuestros pecados están llenos allí, ¿no? Pecados pequeños y grandes, y pecados pasados y futuros, todos están llenos. Pero encima de estos, la sangre de Jesús los cubrió. Otra vez, la sangre de Jesús los cubrió nuestros pecados. Todos fueron cubiertos, ¿no? Entonces, ¿ves pecados o no? Solo vemos la sangre de Jesús, ¿verdad? Sí, nosotros entendemos el amor de Dios, pero aún recordamos nuestros pecados, ¿verdad? Y podemos cometer errores en el futuro, ¿no? Pero nuestros pecados fueron cubiertos, ¿no? Fueron cubiertos con la sangre de Jesús. Dios cubrió nuestros pecados con la sangre de Jesús. Claro que tenemos pecados y somos imperfectos, pero Dios nos considera que ya no somos pecadores. Dios nos considera. Cuando Dios nos ve, solo ve la sangre de Jesús. Esta es la promesa de Dios que nos salvó. Es la gran gracia, ¿verdad? Dios no nos ve, no ve nuestros pecados. Dios ve solo la sangre de Jesús. Mira, cuando estamos ante Dios, si Dios ve nuestro pecado, si Dios recuerda nuestros pecados, vamos al infierno. Pero Dios nos ha permitido que no se acordará de nuestros pecados por su amor, por el sacrificio de Jesús. Dios nos ha permitido que no se acordará de nuestros pecados. Dios no ve nuestros pecados, ¿no? Si Dios no ve nuestros pecados, pues ¿a dónde vamos? Al cielo, ¿no? Al cielo, porque no tenemos pecados. Si Dios no ve nuestros pecados, Dios no se acordará de nuestros pecados, entonces nosotros podemos ir al cielo, ¿verdad? Dios no recordará el pecado. Esta es una promesa de enviarnos al cielo. Hemos recibido una inmensa gracia, así que somos bienaventurados, ¿verdad? Por último, quiero decirte una cosa. Por gran misericordia de Dios, en realidad ya no hay ni una persona que vaya al infierno por su propio pecado, ¿verdad? Porque Dios perdonó todos nuestros pecados, todos los pecados del mundo, con la sangre de Jesús. Dios perdonó. Y Jesús cumplió todo el castigo del pecado. Por eso no hay ni una persona que vaya al infierno por su propio pecado, ¿no? Entonces, ¿todas las personas van al cielo? Vamos a pensar, ¿todas las personas pueden ir al cielo? Claro que no. ¿Por qué? Vamos a ver este versículo. Vamos a leer juntos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Aquí dice, hay dos tipos de personas, el que en él cree y el que no cree, ¿no? Muy lamentablemente, hay personas que no creen en lo que hizo Jesús. Dios ya cumplió la salvación perfectamente, pero si no creen, no aceptan esa salvación, pues no es suya. Esa salvación no es suya.
porque no creen. Dios ha preparado y me ha enviado la salvación como regalo, pero si no recibo, no es mío, ¿verdad? Por ejemplo, un paquete ya ha llegado delante de casa, pero aunque seguía tocando timbre, nadie contesta o rechaza. Entonces, este paquete no se puede entregar. Será devuelto, ¿verdad? Será devuelto. Mira, la salvación será perfeccionado con el amor de Dios y con el sacrificio de Jesús. Pero si uno no la cree, no la acepta aposta, es como ignorar a Dios, es como ignorar el amor de Dios. Dios le da la oportunidad de creer, pero si la gente sigue ignorando y rechazando, Dios no puede ayudarlo. Esa persona tendrá el juicio espantoso por ignorar a Dios, por rechazarlo. A pesar de que Jesús hizo todas las cosas para salvar al mundo, pero no creen, no tienen interés, Jesús tampoco tiene otra manera. Por no creer, por indiferencia, la gente cae al infierno. Jesús murió por todo el mundo, pero la cuestión es si la gente lo confía o no, lo cree o no. ¿Entiende? Dios quiere que todas las personas sean salvos. Así que Dios ha dado su gracia, la salvación, para que todo lo que cree en su obra puedan ser salvos. Pero si no lo crees, si lo crees según tus propios pensamientos, no conforme a la Biblia, entonces no puedes recibir la salvación. Por lo tanto, es importante creer correctamente en la salvación según la Biblia. La Biblia es el fundamento de nuestra fe. La Biblia testifica de Jesús, de lo que hizo por nosotros, de la salvación eterna, ¿vale? A través de la Biblia, cuando escuchábamos la palabra sobre el juicio de Dios y sobre el pecado, puede que hayamos tenido mucho miedo de ir al infierno, pero nos dimos cuenta de que Jesús murió por nosotros, derramando toda su sangre. Y nos dimos cuenta de que Jesús, Dios, con su misericordia, perdonó todos nuestros pecados, ¿verdad? Así que, por la gracia de Dios, por la sangre de Jesús, somos salvos, ¿no? A través de la fe en Cristo, en su sangre preciosa. Por su misericordia y la gracia, podemos entrar en el cielo. ¿Entendido? Creo que si hay niños que hoy se han dado cuenta del amor de Dios, entonces felicidades y doy gracias a Dios. Terminemos con la oración. Dios misericordioso, tú nos salvaste, te damos gracias. Éramos pecadores que debíamos irnos al infierno. Antes no te conocíamos correctamente y vivíamos como quisimos, pero tú nos esperaste con paciencia y nos diste la oportunidad para aprender tu palabra y tú nos enseñaste sobre ti por medio de la palabra de Dios. Y gracias por ayudarnos para que entendiéramos la salvación preciosa que está escrita en la Biblia. Gracias por salvarnos solo con tu gracia y guarda el resto de nuestra vida, por favor. Y enséñanos más sobre ti en tu palabra, en tu iglesia, cada día. Te agradecemos por todas las cosas. En el nombre de Jesús, que nos ama, hemos orado. Amén.